cada uno de ustedes, youtubientes que sintonizan nuestro programa de la Iglesia de los Milagros. Todos los viernes estamos aquí con la mejor actitud, con la mejor disposición para traerles a cada uno de ustedes un programa realmente especial, donde ustedes van a conocer los testimonios, invitados que van a estar contando sus experiencias, conocieron al Señor y cuál fue la situación que se les presentó para ellos hoy en día poder estar aquí en este programa, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Así como el invitado que vamos a tener en este día, usted también puede participar también del programa de la Iglesia de los Milagros. Recuerde que puede llamarnos al número que aparece en pantalla. Allí usted va a poder enviarme su testimonio, escribirme y decirme: Grace, yo quiero participar en el programa de la Iglesia de los Milagros. Y con el mayor de los gustos estaré conversando contigo y estaremos desarrollando el programa para que también tú seas protagonista en este tu programa de la Iglesia de los Milagros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida en este día al invitado que hoy nos está acompañando en este programa. Y él es el pastor Noelvis Rodríguez. Pastor Noelvis, bienvenido al programa de la Iglesia de los Milagros. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por la gran oportunidad de poder ser parte de la Iglesia de los Milagros y poder compartir acerca de las maravillas identificada por Dios en mi vida. Un privilegio, Grey, realmente conocerte. Te saludo a todos allá en Colombia, el mundo, todo el que tiene acceso a poder ser parte de esta transmisión en este día. Una gran bendición poder estar acá. Muchas gracias, Pastor Noelvis, por aceptar la invitación y a ser parte también de todos los invitados que han estado con nosotros aquí en la Iglesia de los Milagros. Pastor Noelvis, pero ¿de dónde nos está acompañando en este día? Hoy precisamente le acompaño de República Dominicana, Santiago, la ciudad corazón. Santiago se conoce como la ciudad de los 30 caballeros. Cuando tengo la oportunidad de salir fuera del país, Santiago se queda con 29, porque cuando salgo realmente se queda con uno menos. Estoy de Santiago aquí, es realmente una de las ciudades más hermosas que tiene República Dominicana. Y es un privilegio estar desde aquí compartiendo con usted. Qué gran, ¿verdad? Qué gran momento, bueno, tan especial que hoy estamos aquí compartiendo con un invitado también que nos acompaña desde el exterior, desde allá, desde el país de República Dominicana. Bueno, Pastor Noelvis, pero ¿quién es Noelvis Rodríguez? Bueno, soy pastor, pastoreando a la edad de 16 años, camino a 17 años, voy a tener 21 años ya en el ministerio pastoral. Soy pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. También soy presidente de una asociación de pastores acá en República Dominicana, en Santiago. Soy el presbítero de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en la parte norte, Santiago. Soy el relacionador público de la Federación de Pastores de la región del Cibao, FEPERSI, y soy un colaborador siempre presto para ser útil a favor del Rey. Así es, Pastor. Bueno, nos alegra pues muchísimo, ¿verdad? Pues toda esa labor que usted está haciendo tan hermosa allí en el país de República Dominicana. Pero bueno, Pastor, ¿Dios hizo un milagro en su vida? Extraordinario, extraordinario. Soy un milagro viviente. Dios ha hecho conmigo maravilla de gloria. La gente creen que yo nací en la comunidad cristiana por cómo me he desarrollado en la parte ministerial, pero realmente no nací en la comunidad cristiana. Soy procedente de los testigos de Jehová, WhatsApp. Una expulsión de los testigos fue la que abrió puertas para que yo conociera el poder de Jesucristo. Un proceso en el cual Dios tuvo que permitir que atravesáramos para poder de una forma u otra intervenir en nuestra vida y poder iluminarnos con la luz de su Espíritu Santo. Pastor Noelvis, vamos a retrocedernos un poco a la vida de Noelvis Rodríguez. ¿Cómo fue la infancia
de usted? Bueno, realmente la infancia de Noelvis Rodríguez fue una infancia llena de mucha amargura, mucha depresión, melancolía, ya que yo procedo de un hogar disfuncional, o sea, un hombre que abandona a la mujer. Mi padre me abandonó cuando tenía apenas 3 meses de nacido. Realmente ese abandono de mi papá provocó en mí un estado depresivo muy fuerte y me desarrollé en una niñez muy melancólica, pasando por momentos difíciles, ya que mi madre es procedente de una familia muy agresiva y violenta. En momentos determinados, cuando mi madre iba a hacernos el tipo de corrección que nos hacía, los vecinos tenían que correr para socorrernos, ya que ella actuaba de una forma muy violentamente. En mi niñez podemos definirla como una niñez de mucho maltrato, atropello y circunstancias muy difíciles, la cual me tocó atravesar y experimentar. Pues todo lo que usted nos está contando en este momento, podemos decir que, o sea, su niñez fue enfrentada a mucho maltrato, maltrato por parte de pronto de su madre, que es lo que usted nos está compartiendo en este momento. Sí, realmente, fíjate, un hijo no tiene la capacidad moral para juzgar o cuestionar a su padre, porque a veces la gente cuando vive una vida sin Dios, su comportamiento y su forma de accionar es muy violenta. Yo recuerdo que a mí llegaron a hincarme en un guayo y ponerme una piedra en la cabeza y el maltrato que yo recibí. Incluso yo pensé que como mi madre realmente me había dado a luz en términos de mi ignorancia como niño, pensé que por ella haberme dado a luz con cesárea, yo no le había dolido nunca, porque el comportamiento de maltrato de ella hacia mí era un maltrato bien violento, el crecer sin el apoyo de un padre y a la vez sin tener ese soporte de quien te auxiliara. A una muy temprana edad yo tuve que independizarme, a la edad de 12 años ya yo tuve que ser independiente, agarrar una limpiabota, no sé cómo le dicen allá a las personas que limpian o brillan zapatos, aquí le llaman limpiabota. Yo el primer labor que hice para independizarme fue una limpiabota, limpiar zapatos y ahí fue donde pude prácticamente separarme de casa de mi madre, ya que ella tenía un esposo que en un momento determinado pude ver mi propia vida en riesgo, ya que él no solo la maltrataba a ella, sino que en momentos determinados también con violencia ultimaba a nuestra vida, tanto a la mía como a una de mis hermanas. Pastor Noelvis, quiero que de pronto le aclare a todas las personas que nos están viendo ahora, porque quizás hay términos que se manejan en República Dominicana que en Colombia o en el mundo entero no son conocidos. ¿A qué se hace referencia cuando usted habla de guayos y de hincar? ¿Cómo es? ¿A qué hace referencia, pastor? Usted ahorita mencionaba que usted lo hincaron y también que le daban con el guayo. Entonces yo quiero que de pronto usted nos hable un poco más sobre esa terminología que de pronto muchas personas que están viendo no saben de pronto a qué está haciendo usted referencia. Bien, bien. Realmente aquí en República Dominicana se le llama guayo a lo que se utiliza para guayar la zanahoria, la remolacha, el repollo, todo cosa que se guaya. Eso lo hacen con clavo o con industria y realmente en eso me hincaban, me ponían la parte de la rodilla y en la cabeza me colocaban prácticamente una piedra. Eso es el tipo de castigo que realmente éramos sometidos, tanto yo como mi otra hermana. Pues vemos que no fue una infancia pues nada fácil lo que tuvo que atravesar usted, Pastor Noelvis. Pero bueno, y el resto de sus hermanos, o sea, se estaba viviendo pues esta violencia como tal, por decirlo de esta forma,
familiar, pero sus hermanos, ¿cómo reaccionaban ante esta situación que se estaba presentando en casa? Fíjate, yo tengo de parte de mi mamá, es una hermana mayor que yo, y hay otro que convivía con su padre. Prácticamente la hermana mía, cuando ella miraba la accionar, hay momentos determinados que yo acudía a un arroyito para lanzarme de un puentecito, porque desde muy niño siempre me perseguía lo que era la parte de tentar contra mi vida, porque el sistema de desaliento, de opresión, producto de maltrato que yo convivía, no era tan simple, y eso me conllevaba en momentos determinados a accionar desesperadamente. Y cuando mi hermana, recuerdo yo, que me veía, que yo me lanzaba, ella gritaba desesperada porque ella era la mayor, y ver el tipo de maltrato, atropello en el cual nosotros éramos sometidos no era nada simple. Eso fue horroroso, experimentar ese proceso en mi infancia, en mi niñez, crecer realmente sin el apoyo de un padre y una madre, porque a veces hay gente que tienen padre y tienen madre, pero están ausentes. Viven, pero su comportamiento es como si estuviera muerto. Y en ese momento todo era muy difícil, incluso hasta para yo estudiar era muy complicado, ya que yo no tenía documentación alguna, o sea, no tenía documento, alta de nacimiento, registro, como le llaman en algunos países, registro civil, no tenía un registro civil, entonces eso limitaba a que uno pudiera suscribirse en centro educativo. Y recuerdo yo que yo estudiaba en un centro educativo en un lugar que le dicen Arroyo Hondo aquí en República Dominicana, Santiago. Ese señor, el director, me tomó tanto aprecio y él me permitió que yo estudiara sin documentación. Pero una persona sin documento era muy difícil poderle dejar estudiar, y yo llegué a estudiar en ese renglón porque me abrieron la oportunidad, porque a pesar de que era un niño muy oprimido y pasaba por momentos difíciles, en mí había una nobleza, había algo que conectaba con las personas adultas, y esas personas de edad comenzaban a absorberme con ese nivel de apreciación. Pero un poco difícil cuando usted tiene que, desde muy temprana edad, tener que ser autosuficiente cuando usted no tiene el apoyo o el soporte de sus padres. Totalmente, pastor. Pues esto que usted me ha dicho, pues ahora todo ha sido pues impactante, ¿verdad? Conocer cómo fue esa infancia suya. Pero quiero que me hable un poco de cómo fue ese proceso que usted vivió para poder registrarse, que allá en República Dominicana utilizan otra palabra que usted también pueda explicarnos. ¿Cómo fue ese proceso que usted tuvo que ir directamente a registrarse cuando se ve que cuando el niño nace, lo primero que se hace es registrarlo ante notaría, de poner su nombre y todo? Cuéntenos más a fondo cómo fue eso que usted vivió, ese proceso para usted registrarse allá en República Dominicana. Fíjate, Rey, yo prácticamente ya era un pastor cuando pude hacerlo, cuando pude lograr registrarme. Esto fue un proceso, ya que yo como pastor había conocido una joven para casarme, pero no podía contraer matrimonio porque no tenía documentación. En sí, yo no sabía si yo era haitiano, dominicano, colombiano, francés, de Italia, porque en sí no tenía una documentación de registro que identificara mi nacionalidad. Y prácticamente yo había llegado al camino y había desarrollado un estilo de fe y me había convertido en un ministro, pero aún no tenía documentación, no tenía documento. Ese proceso fue un proceso muy difícil porque comencé a trabajar lo que son las 4 oficialías, y a buscar una negativa, hacer un proceso para poder lograr declararme, tomarle la cédula de mi mamá escondida, y con su cédula comenzar el proceso legal, paso por paso, buscando apoyo, soporte en la persona que pudieran ayudarme, porque no fue nada fácil tener que crecer, convertirte en un hombre adulto sin tener una documentación. Recuerdo que yo llegué ya a cursar el 8º grado y tuvieron que retirarme porque se necesitaba el acta de nacimiento para poder matricularte, que pudiera tener el expediente para ir entonces a las pruebas nacionales aquí
en nuestro país. Y fue un proceso muy difícil porque me encontré con personas que le dimos dinero para que nos ayudaran. Recuerdo yo, el pastor Pedro Arias, la iglesia donde nos congregábamos, nos ayudaron económicamente para que personas nos ayudaran en el proceso y al final a cabo terminaron engañándonos y tuve yo que proceder yo mismo a proceder con el sistema de la declaración tal día. Pastor, bueno, ahora también debemos aclarar otro término. El término es de declarar. En República Dominicana acá se hace referencia cuando uno dice yo me declaré. Sí, la declaración consiste con la parte que ustedes conocen, registrarse. Me registré de forma civilmente, donde ya tengo un nombre y tengo un apellido. Correcto. Correcto, bueno, ahora sí ya nos aclaró pues este término que es de declarar. Allá en República Dominicana es lo que conocemos aquí en Colombia como registrarnos. Registrarnos, que vamos, nuestros padres van ante notaría, pero este es un caso totalmente diferente porque no fueron sus padres quienes lo registraron, sino fue él mismo que hizo pues esta diligencia para poder registrarse y poder así tomar los estudios, que es lo que estamos pues conociendo en este día. Pastor, ¿cuánto tiempo duró este proceso de usted recibiendo pues de pronto pues maltrato por parte de su madre? ¿Y a qué edad usted toma la decisión de que ya se quiere independizar completamente? Bien, realmente, fíjate, no hay persona que hiera más que una persona que haya sido herida. Mi mamá es una mujer de una procedencia, de una familia muy conflictiva, donde aquí en República Dominicana le dicen Yásica de Yaroa. Son los lugares identificados como la persona más conflictiva en términos de conflicto. ¿Qué transcurre? Que prácticamente son de una procedencia de conflicto, de bebidas alcohólicas, una vida un poco decompuesta. ¿Qué transcurre? Yo crecí en un ambiente donde llegaba ella con su esposo borracho, luego entraban en pleito, conflicto, hasta el grado que mi madre tiene un esposo que es policía, el cual ya fallece, pero ese hombre llegó a propinarle un balazo. En momento determinado llegó a propinarle una estocada en la cabeza, donde en un momento determinado tuvieron que ponerle 12 pintas de sangre. Un proceso muy difícil que transcurrió, pasó. Entonces, todo lo que estaba transcurriendo, ya mi vida se estaba exponiendo en juego, porque llegó un momento determinado que yo confrontaba a ese señor y en momento determinado me ponía en juego mi vida. Llegó un momento determinado que yo decido, la casa de mi madre se quema. Al quemarse la casa de mi madre, en ese proceso yo decido independizarme. Entonces, ahí en ese proceso me dependizo a la edad de 12 años para 13 años. En ese proceso entro en un nivel de separación del afecto materno de mi madre y del padrastro, en el cual le maltrataba, y eso se constituía en una amenaza para mí. Pastor Noelvis, ya después a la edad de 12 años, ¿qué decisión usted tomó? O sea, usted se va de su casa, pero ¿para dónde? ¿Para dónde se va Noelvis Rodríguez? Correcto. En esa ocasión, cuando decido salir del lado de ella, recuerdo que el primer oficio que yo comencé a desempeñar era limpiando zapatos con una limpiabota. Con una limpiabota, entonces yo decido alquilar una habitación que en dicha ocasión pagaba 400 pesos. Yo alquilo esa habitación, comienzo a trabajar limpiando zapatos. Luego me contacto con un señor en la 19 de Pekín que tiene un colmado, el cual ese señor me da apoyo, me da asistencia, me recibe en su colmado. Comienzo a trabajar con él en el colmado. Luego que estoy trabajando con él en el colmado, entonces ahí comienzo a relacionarme con la organización de los Testigos de Jehová y comienzo a estudiar la Biblia con ellos. Ahí comienzo a entrar en un grado de fe, a conocer el término de fe, porque realmente vengo de una familia que es una familia totalmente decompuesta. Pastor Noel, y bueno, vemos que ahora usted entraba entonces a conocer de una doctrina que son los Testigos de Jehová. ¿Cuánto tiempo transcurrió usted allí
en la Iglesia de los Testigos de Jehová? En la organización de los Testigos de Jehová transcurrió un proceso casi de 2 años. Yo me formé como publicador, me bauticé en la organización de los Testigos de Jehová y un proceso que transcurrió dentro de la misma fue lo que transcurrió como el ayo, el puente, para yo realmente conocer a Jesucristo. Pastor Noelvis, ¿qué otras cosas o qué otras situaciones se enfrentó? ¿Qué otras situaciones se enfrentó el pastor Noelvis Rodríguez? Que no solamente estaba de pronto lo que era limpiando de pronto botas, estaba en esa labor, sino qué otras situaciones empezó usted a enfrentarse cuando ya estaba fuera de casa. Bueno, cuando realmente, después que estoy trabajando ahí en el colmado, luego entro a lo que es el supermarket, que está más abajo, me recomienda trabajar en el supermercado Frank. Ahí comienzo a elaborar, pero luego comienzo a dar práctica en Alto Mayor en el club ama de casa de Taekwondo WITF, lo cual desarrollé esas artes marciales con la finalidad, con el objetivo de un día encontrarme con mi padre y realmente matarlo, porque el odio que yo sentía hacia él era severo, porque yo sentí que el padre que me engendró con un propósito tenía que encontrarme en alguna ocasión para matarlo, porque sentía odio porque él me había abandonado. Y prácticamente transcurrieron muchas situaciones que comenzaron a marcar mi vida en ese proceso, cuando entonces entré al momento que ya me convierto en un publicador, comienzo a desarrollar mi fe dentro de la organización. Por primera vez comienzo a encontrar una familia con amigos, con personas que me adoptan, que me hacen partícipe de ello, que se relacionan conmigo, que tengo el nivel de confianza, que me encuentro apoyado. Cuando estoy en ese ambiente dentro de la organización, yo me siento que realmente había encontrado el lugar correcto, porque comenzaron a hacerme sentir la persona más importante, la persona con el nivel de valor. Recuerdo una literatura que yo comencé a estudiar, lo que realmente enseña la Biblia. Cuando comencé a relacionarme con esta documentación, lo que realmente enseña la Biblia, comencé realmente a aplicarlo y a familiarizarme al grado, al nivel que me encuentro con una verdadera familia, que era lo que yo mayormente deseaba. Pero transcurrió algo. No todo lo que brilla en momento determinado es oro. En ese proceso que prácticamente estaban en un ambiente constructivo, donde había encontrado una familia, donde había encontrado personas que se habían identificado ser parte de mí, transcurrió algo en mi vida, y fue que un error, una falta cometida, me llevó al estado y a nivel de ser expulsado por la organización. Y esta expulsión es algo que marcó mi vida de una forma muy difícil. Bueno, la verdad es que ha sido pues impactante, ¿verdad? Todo lo que usted nos ha contado, todo lo que ha tenido que vivir el pastor Noelvis Rodríguez. Hoy día, pastor Noelvis Rodríguez, pero estamos conociendo cómo fue toda su vivencia, cómo fue su infancia y el rencor que llegó a sentir, o sea, esas heridas que él empezó a tener en su corazón por una falta de un padre y por el comportamiento erróneo de corregir de una madre. De verdad es sorprendente ver pues este testimonio, porque así como él nos está contando, muchos niños quizás también pueden estar en esta misma situación, en que sus padres no han encontrado ese apoyo, no han encontrado ese amigo que esté allí con ellos para aconsejarle, para conducirle por buenos caminos. Y bueno, estamos escuchando pues todo este testimonio y llevamos por esta parte donde él, en busca de pronto de encontrar como esa felicidad, se encontró de que le predicaron en los Testigos de Jehová, en la organización de los Testigos de Jehová, y es allí donde él nos está contando que encontró una familia, pero algo pasó en su vida que lo marcó y fue expulsado. Después que usted es expulsado, pastor Noelvis, ¿qué siguió transcurriendo en la vida de usted? La expulsión de los Testigos de Jehová fue la parte más fuerte y más feroz que había transcurrido en mi vida.
Yo había experimentado momentos de hambre donde en mi niñez hubieron momentos que para yo apaciguar el hambre tenía que amarrarme un sueste en la barriga porque pasé momentos difíciles en mi niñez, en mi infancia. Pero la expulsión de los testigos de Jehová me desgració la vida. Fue uno de los momentos más difíciles. Un testigo de Jehová que ha sido expulsado sabe lo que le estoy diciendo. Cuando a ti te llevan allí, a aquel lugar, y te comienzan a censurarte, y crean ese nivel de vínculo, de separación entre las personas que eran parte de ti, que luego lo aíslan. Recuerdo que esta expulsión me llevó a un grado, a un nivel, que caí en un estado depresivo muy caótico, porque yo trabajaba en un supermercado en la parte de despacho, y recuerdo yo que la persona que prácticamente iban a comprar, yo no podía realmente despacharle. Ellos me creaban un turbio al grado de que yo no podía realmente responder y me llamaban a la atención porque prácticamente ellos no permitían que yo le despachaban porque no me hablaban, no podían interactuar, no podían familiarizarse. Cuando esto comenzó a transcurrir en mi vida, mi estado emocional comenzó a entrar en un estado depresivo, caótico, difícil, porque encontrarme con una familia y de repente esta familia por una falta cometida me da la espalda, desiste de mí, automáticamente comienzan a ignorarme, comienzan a menospreciar, comienzan a ponerme en poco, y esto provocó un estado depresivo tan agudo, tan caótico, que recuerdo yo que un día amanecí con un dolor en todo el cuerpo, medio quebrado, y en ese momento le digo al dueño del supermercado: Berto, yo quiero ir a recotarme un rato, y él me dio el permiso, me cedió irme a recotar. Cuando llego a mi habitación, en aquel lugar donde vivía solo, recuerdo que en ese momento determinado, cuando entré a la habitación, comienzo a ver en una pantalla reflejada todo lo que había transcurrido en mi niñez, todo lo que había transcurrido en mi infancia, el momento cuando de las escuelas, en momento determinado, mandaban a llamar a mi madre para que ella me diera apoyo y no iba. En el momento cuando pasaba por circunstancias difíciles, cuando llegaban los tiempos de padre y yo no tenía un padre para felicitar, cuando llegaba el tiempo de los reyes común que se celebra a nivel de la Navidad y yo no tenía un padre que me diera un regalo. En esos momentos comienzo a ver en esa pantalla todos los reflejos de los maltratos que mi niñez se me daba, de la forma de abuso, de atropello que se cometían hacia mí, y comienzo a reflejar en esa pantalla todo eso, y el diablo comienza a ministrarme, a decirme: tu vida no tiene sentido, no tiene razón de ser, no hay razón por la cual tú tengas que vivir. Y en ese momento escuché la voz que me había dicho un compañero de trabajo, que yo le había dicho: Larry, yo me siento mal. Y él me dice: para lo que tú haces vivo. Pero le comenté a una joven llamada Miley, yo me siento mal, y ella me dijo lo mismo: para lo que tú haces vivo. Esto me llevó a un estado depresivo tan caótico que en el momento determinado el diablo me dijo: yo te tengo la solución. La solución es Feliberto. Feliberto era el hombre que fumigaba el supermercado y que le ponía veneno a los ratones, a los insectos, y el diablo me identificó como un insecto con la finalidad de deshacerse, de destruirme, porque cuando Dios tiene un propósito con un hombre, el plan y el diseño del diablo es destruir. Y en ese momento determinado, cuando realmente la expulsión de los testigos llegó a mi vida, fue el momento cuando fui desgraciado. Recuerdo yo que estando en esa habitación, en ese momento determinado, difícil, pasando por un proceso depresivo, en ese momento determinado estoy llorando depresivamente, y en el momento el diablo me dice: tu vida no tiene sentido. Pues fui donde Feliberto, compré el trepacito. Cuando llego a la habitación, allí comienzo a ingerir el trepacito. Recuerdo yo que mientras ingería el trepacito, en un momento determinado, en la mesita había algo y yo me paro para ir a tomarlo. De repente se me metieron unos dolores tan fuertes en todo el cuerpo que comencé a temblar, y estos temblores me cayeron en todo el cuerpo de tal manera que no podía resistirme, porque prácticamente la reacción del trepacito fue algo fuerte y difícil que transcurrió sobre mi vida. En ese momento, Pastor, Grey, fue difícil.
Sí, pastor, en ese momento que usted decide acabar por completo con su vida, porque era una situación pues tan dura, de verdad, que usted estaba viviendo, que Satanás sembró eso en su corazón, mejor acaba con la vida, ¿para qué seguir viviendo? Y usted toma este veneno, porque fue un veneno que usted ingirió. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede después que usted ingirió ese veneno? Dice pues que empezó a tener pues fuertes dolores en su cuerpo, pero alguien se dio cuenta que usted había ingerido. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Miren, lo que recuerdo después del proceso prácticamente es que yo había ingerido el trepacito. Una vez que ingiero el trepacito, paso un trance de tiempo de 20 a 30 minutos, comienzo a sentir malestares, molestia. Yo recuerdo que había algo en la mesita y yo me paro para tomarlo y de repente pues cargo postrado en el suelo. Pero como yo salí con un permiso previo para volver al supermercado, el dueño del supermercado manda a un joven a buscarme. Cuando él llega, que realmente toca la puerta y está cerrada, abre la persiana. Cuando logra abrir la persiana, me ve postrado, tirado en el suelo, pues corre al supermercado y llegan gente, tumban la puerta y me sacan a mí a un centro hospitalario. Prácticamente yo estoy inconsciente. Todo lo que estoy compartiendo es lo que comenta el dueño del supermercado, Berto. Cuando me ve tirado prácticamente en esa condición, pues me llevan a un centro hospitalario. Pero en ese proceso prácticamente estoy batiéndome entre la vida y la muerte. Estoy en un proceso que prácticamente no reacciono. El trepacito realmente llevó al grado, al nivel que los doctores me tenían amarrado, porque la reacción del trepacito era fuerte. Para mi familia ya no había oportunidad de vida. Todo estaba perdido porque realmente el trepacito que había ingerido había sido suficiente para realmente poder ver muerto instantáneamente en ese proceso. Vemos que después de usted vivir esta situación, ¿verdad? Bastante dura, una situación muy dura de acabar con su vida, vemos que Dios le dio esa oportunidad, una oportunidad de que usted no se hubiese muerto en ese momento, sino que Dios le da la oportunidad de vivir y de que hoy usted esté aquí en este programa contándonos de toda esta situación que usted vivió. Después de esto, Pastor Noelvis, ¿qué siguió aconteciendo en su vida? Bien, realmente después de ese proceso llegó algo a mi vida, lo cual yo realmente no creía en la existencia del infierno. Para mí el infierno no era más que una teoría utilizada por los pastores evangélicos para de una forma u otra alcanzar seguidor o infundir miedo o terror a la gente. Para mí la existencia del infierno no era real, no existía, porque como a mí me habían educado, me habían formado sobre realmente la del infierno que no existía, pues yo tenía ese mismo tipo de teoría. Y recuerdo que estando batiéndome entre la vida y la muerte, 12 días con la reacción del trepacito amarrado, batiéndome entre la vida y la muerte, el Señor permitió, me procesó, permitió que yo contemplara la existencia del infierno. Recuerdo yo que estando en ese proceso, batiéndome entre la vida y la muerte, el Señor saca mi espíritu del cuerpo. Cuando realmente el Señor permite este proceso, fue horrendo. Fui llevado a un lugar que estaba prácticamente tenebroso, oscuridad tenebrosa, voces espantosas de dolor, de desesperación, de angustia, que realmente me atormentaba, me perturbaba. Recuerdo que abrí mis ojos. Cuando abro mis ojos, contemplo persona que sobre su cuerpo le entra gusano, por la boca le sale por los ojos. Era desastroso lo que en el momento yo estaba viendo. Me rehusaba realmente entender. Y algo que me impactaba era el sonido atormentante de voces, de dolor, de desesperación. Y en un momento determinado yo decía, no quiero ver este tipo de cosas, no quiero ver esta transcurrencia.
y de repente un personaje de forma monstruosa se acerca envuelto en una llama de fuego con unos cuernos en la cabeza, las manos, sus uñas eran monstruosa y la forma de figurar a esa figura es desastrosa poderlo explicar. Y ese personaje cada vez se acercaba y me decía, tú eres mío. Tú eres mío porque tú has seguido mis pasos. Tú eres mío porque tú has seguido mi caminar. Y se acercaba cada vez más hacia mí. Y en ese momento yo comencé a llorar desesperado porque prácticamente me sentí aterrorizado porque que aquel personaje, la forma espantosa y en medio envuelto en esa llama de fuego que parecía lava, se acercaba cada vez más y me decía, tú eres mío porque tú me has seguido, tú eres mío porque tú has caminado por mis pasos. Y eso era desastroso lo que estaba viviendo en ese momento. Y recuerdo yo que cuando ese personaje se aproximaba hacia mí, yo comencé a llorar, comencé a desesperadamente a decir, si realmente hay un Dios en el cielo y es real, que tenga misericordia y se apiade de mí. Y recuerdo que en medio de aquel proceso difícil, mientras el personaje monstruoso se aproximaba para tomar posesión de mí, señalándome y diciéndome, tú eres mío, recuerdo yo que en medio de aquella tiniebla, en medio de aquel sistema oscuro, tenebroso, una luz resplandeció y una voz dijo, él es mío, yo lo compré a precio de sangre. Y allí pude ver la mano de Jesús que portaba una marca. Jesús mismo extendió sus manos allí en aquel momento, porque lo que estaba diciendo el personaje que era de él, era porque yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Una persona mata a alguien, tiene oportunidad de salvación, pero si se mata a sí mismo, automáticamente no hay forma de que pueda escapar. Y en ese momento Jesús, él mismo, extendió sus manos. Él mismo se manifestó extendiendo sus manos para conmigo, porque las manos de Jehová aún no se han acortado. Dios tuvo misericordia. Y en ese momento, después de 12 días que estaba batiéndome entre la vida y la muerte, entonces pude despertar. Mi espíritu pudo volver al cuerpo y pude realmente reaccionar, porque la reacción del trepacito realmente me llevó a un estado de tiempo amarrado por la condición en la cual me encontraba, Grey. Sorprendente, Pastor Noelvis, esta experiencia que usted tuvo y que usted ha tenido esta oportunidad de contarlo de lo que vivió, pero muchas personas quizás han tomado la decisión de acabar con su vida y no han tenido esta oportunidad que en este momento ha tenido el Pastor Noelvis de contarlo, porque muchos quizás tomaron de pronto en algún momento, han tomado de pronto la decisión de acabar con su vida y no ha habido una vuelta atrás. No ha habido una vuelta, no ha habido una oportunidad para él. Pero vemos que Dios extendió en la vida del Pastor Noelvis una oportunidad más de poder vivir y de contar lo que él vivió, lo que él atravesó y poderle hablarle con autoridad a muchas personas que también están pasando por esta situación. Un momento de depresión, un momento quizás de angustia, que sienten que no hay una oportunidad. Pero hoy te estamos mostrando un testimonio real, un testimonio vivo de un hombre que vivió en algún momento de su vida esta misma situación y que hoy lo tenemos aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros. Pastor Noelvis, continuando con el testimonio suyo, ¿en qué momento, ya después que usted atraviesa, que usted vuelve otra vez a la vida, después de 12 días debatiéndose entre la vida y la muerte, esta oportunidad que Dios le brinda, ¿qué siguió transcurriendo con usted? Ya después de esos 12 días que usted vuelve nuevamente en sí. Bueno, Greg, realmente cuando el hombre persiste en su desobediencia, su rebeldía hacia Dios, es fuerte. Recuerdo yo que después de Dios procesarme y darme a conocer el infierno, yo fui dado de alta. Cuando soy dado de alta, algo transcurrió. Como yo era un muchacho que prácticamente trabajaba en un supermercado, recuerdo yo que toda la gente se desbordó al lugar donde yo estaba viviendo, donde me llevaron. Comenzaron a llevarme agua, jugo, comenzaron a llevarme té y comenzaron la gente con la interrogancia, ¿qué te llevó a hacer eso?
Recuerdo yo mi mamá comenzó a acercarse a mí, a abrazarme, a besarme, a decirme, mi hijo, yo te amo, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Qué te ha pasado? Gente comenzaban a especular que quizás yo había hecho porque me había enamorado sentimentalmente, sin número de especulaciones, pero eso comenzó, en vez de contribuir, eso comenzó a afectarme aún más. Eso comenzó a afectarme a un grado, a un nivel que después de darme de harta, pasaron 3 días y yo llegué a comprar 30 y pico de pastillas, y esa 30 y pico de pastillas realmente me la tomé, porque lo que había en mí era un diseño de exterminarme, de quitarme la vida. Y no tan solo me tomé la 30 y pico de pastillas, sino que Dios permite, me guarda, me protege de que yo no muera, me llevan rápido al centro, me hacen un lavado de estómago, me llevan prácticamente después del lavado de estómago. En ese proceso me dirijo hacia el puente Mano Patiño, es el puente más alto que hay aquí en Santiago, con la finalidad de quitarme la vida. El diablo me había marcado con el propósito de deshacerse, de destruirme, al igual como lo ha hecho con muchas personas que en esta ocasión están pasando por un proceso depresivo, están pasando por un proceso desastroso emocionalmente. Quizás se sienten frustrados, quizás se sienten abandonados, quizás en algún momento determinado sus padres, su madre le dieron la espalda, pero aún en medio de todo esto hay un propósito divino de parte de Dios. Gray, en el proceso, después de pasar por la etapa, fue difícil porque realmente las personas comenzaron a acercarse de una forma solidaria, y yo comencé a ver todo esto como un nivel de hipocresía, y esto me incentivó aún más para que el espíritu de suicidio, de quitarme la vida, se incrementara y se hiciera más fortalecido. Por eso es que dicen la gente que cuando alguien tenta contra su vida una vez, tarde o temprano termina suicidándose, termina quitándose la vida. Y es cierto, porque solamente ese espíritu lo puede combatir el poder del Espíritu Santo cuando el ser humano le abre la puerta a Jesús. Recuerdo yo que ese proceso prácticamente continuaba. El diablo quería llevarme al nivel de que mi vida fuera exterminada, porque él sabía el diseño que Dios había establecido para conmigo. Y prácticamente mi estado depresivo, de angustia, de desesperación, siempre se inclinaba a buscar la forma de cómo exterminar con mi vida. Pero Dios tenía un propósito, y el propósito que Dios tenía conmigo fue que un día prácticamente yo amanecí por la mañana con el propósito motivado, porque cuando los testigos supieron que yo había ingerido trepacito y que mi condición estaba, en vez de acercarse, se aislaron aún más y comenzaron a verme en lo peor. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona cae atrapada en los apegos religiosos, mire, es mejor ver a una persona quizá tomándose, viviendo una vida decompuesta, y no verlo metido en religiones falsas, porque las religiones falsas te hacen ver que tú estás bien, aunque realmente esté mal. Y recuerdo yo que eso me llevó a mí al estado, al nivel de que un día yo amanecí con el anhelo, con el deseo de volver otra vez a la organización de los testigos con el maletín. Pero algo transcurrió, que mientras voy de camino y agarro el maletín, que llevo la nueva literatura del Despertar y la Atalaya recién que la habías conseguido, cuando voy de camino hay un encuentro evangelístico donde están cantando, donde están adorando a Dios. Y ahí en ese proceso es donde Dios hace algo extraordinario sobre mi vida. Amén, Pastor Noelvis. Y antes de seguir con el testimonio del Pastor Noelvis, aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros hay una sección que se llama Testimonios de Vida. Esta sección es de un video de 5 minutos que debe grabar de forma horizontal con su celular o grabarse en su PC, y nos los envía a mi número de celular al 300-592-4386. Y en este momento vamos a ver el testimonio de nuestra hermana Gladys Martínez. Veamos.
Un día estaba yo buscando casa para comprar allá en Barranquilla. Duré meses, días y meses, busque, no se daban las cosas. Bueno, un día cualquiera tuvimos una reunión ministerial y el pastor nos estaba comentando que él había visto una casa, que la querían comprar, que Dios le había mostrado que esa era la casa para la iglesia, pero que necesitaban un dinero, faltaba un dinero para comprarlo. Entonces, antes de terminar la reunión, el Señor me dice, primero mi casa. Entonces yo me acerqué, ya terminando la reunión, yo me acerqué a los pastores y yo le dije, pastor, yo escuché que el Señor me dijo que primero mi casa. Usted sabe que yo estoy buscando casa para comprar y no se han dado las cosas. Yo quiero prestar esa plata. Y efectivamente yo la presté sin ningún documento, no le hice firmar nada a los pastores, nada. Solamente le comenté a mis hijos el día que la presté, le dije a mis 2 hijos que yo había prestado X valor a la iglesia para que ellos pudieran adquirir la casa para los servicios de la iglesia. Pasado un tiempo, un día, un lunes festivo, iba para una población que se llama Martillo, allá en Barranquilla, allá en el Atlántico. Y yo iba en el carro y algo me decía que mirara a la izquierda, Entonces yo vi un conjunto residencial que hicieron ahí muy bonito. Yo iba con el esposo y mi sobrina, mi hijo, y yo le dije, vamos hasta allá a hacer la visita y nos vinimos temprano, cosa de que podamos entrar a ver esas casas. Efectivamente lo hicimos así. Para resumirle, nos encantó la casa y prácticamente en la misma semana ya estaba firmando papeles para adquirir una casa esa, casi totalmente arreglada. Yo terminé de arreglarla, enrejarla, cambiarles algunos pisos, hacerle pisos atrás. Bueno, yo la terminé de arreglar rapidito, como con la ayuda de Dios. Pasado un tiempo, la misma constructora me dice, señora Gladys, vamos a hacer otra etapa, la segunda etapa, pero son casas que no tienen, son totalmente en obra gris o obra negra, no sé cómo le dirán, depende de donde escuchen este video. Entonces yo como que no quería la cosa, más sin embargo la vendedora me insistió, dijo, señora Gladys, usted va pagando la cuota inicial, va dando la cuota inicial como pueda. Bueno, yo empecé a dar la cuota inicial y con un crédito que me hizo la empresa, totalicé la cuota inicial, que eran entonces como 15 millones. Y el banco se hizo las otras vueltas. Entonces, lo maravilloso de esto es que no solamente Dios me dio una casa, sino la segunda casa, y en menos de poco tiempo la pude arreglar, y uno ve la grandeza de Dios, porque no solamente me dio esa casa, sino también pude adquirir otro apartamento aquí en Bucaramanga, que es donde ahorita mismo vivo. Entonces, quiero que sepan que cuando uno es fiel al Señor, Dios es fiel con uno, pero uno tiene que, de todo lo que Dios me ha dado, me ha permitido tener, yo también saco primero que todo el diezmo, inclusive los carros que he tenido y los he vendido, siempre de la ganancia doy el diezmo. Entonces ese es mi testimonio, porque aquí el apartamento donde vivo pues también es un testimonio grande y poderoso de las maravillas que hace Dios. Bendiciones para todos. Bueno, ya hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana Gladys Martínez, que también está siendo parte en este día del programa de la Iglesia de los Milagros. La verdad es que cuando damos con un corazón sincero, Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce todo en cuanto deseamos en nuestro corazón, y fue así como Dios la bendijo grandemente. Y bueno, continuando con el invitado que tenemos en este día, es el pastor Noelvis Rodríguez.
Hemos conocido pues cómo fue su infancia y todo lo que él tuvo que vivir hasta el punto de llegar a cometer en contra de su vida. Dios, que es el dueño de nuestra vida, él intentó acabar con su vida de un momento a otro, por muchas situaciones que él está viviendo. Pero aquí también, en el programa de la Iglesia de los Milagros, tenemos un video de un amigo que vivió toda esta experiencia con el pastor Noelvis Rodríguez. Este joven Noelvis llega y se convierte al Señor, viene a nuestra congregación. Y como joven también comienzo a darle seguimiento. Había intentado quitarse la vida ya en varias ocasiones. Llega un tiempo, hermanos, donde este joven ya ha sido bautizado, ya tiene un buen tiempo en la iglesia y se le da un mensaje. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros tenemos situaciones o cosas en nuestras vidas que Dios quiere cambiar y en él había cierto orgullo, a pesar de los problemas y de las situaciones de vida que tenía. Él se creía como, vamos a decir, un sabelotodo. ¿Por qué? Porque él había estudiado con los testigos de Jehová. Y cuando él veía a una persona predicando, él decía, cuando a mí me toque, yo lo hago mejor. Sin embargo, hermanos, el día que le tocó, que se paró en el púlpito, no pudo decir una sola palabra. Se quedó mudo. Solamente pudo decir, esto sí es grande. Bajó del altar cabizbajo. Cuando se fue, jamás quiso volver. No quiso volver, pero Dios en su misericordia puso el querer insistir de parte mía, a pesar de que soy una persona que no me gusta insistir, pero Dios puso ese sentir y comencé a buscarlo, y aunque muchas veces iba a buscarlo y le decía al que estuviera ahí, dile que no estoy aquí, se me escondía, pues yo seguía insistiendo hasta que Dios obró y volvió al camino del Señor. Después que volvió al camino del Señor, entonces Dios le restauró y comenzó a hacer una obra especial en su vida, comenzó a levantarlo, comenzó a usarlo de una manera especial, pero ya Dios le había demostrado, le había hecho saber a él que todo lo que nosotros hacemos es para gloria de Dios. Dios le ha permitido ser evangelista, grabar producciones de cántico, le ha permitido ser pastor, le ha permitido ser presbítero en su organización, le ha permitido viajar a diferentes países, predicar. Todo esto, incluso en lo secular, en las juntas de vecinos, ha trabajado en la confederación de pastores. O sea, Dios ha permitido un crecimiento amplio en su carrera ministerial. Sin embargo, a pesar de todo eso, él ha mantenido su nivel de humildad. Ha sido la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios obró en ese simple día. Dios le demostró que aunque nos lleve a diferentes lugares, aunque nos lleve a diferentes niveles, en Dios tenemos que ser lo mismo. Y hoy este joven es una bendición para muchas personas. Pastor Noelvis, ¿qué siguió transcurriendo en su vida, pastor? Cuéntenos. Bien, Grace, realmente en aquel momento determinado, después de pasar el proceso de tomar 3 pasitos para suicidarme, luego de tomar 30 y pico de pastillas, luego de acudir al puente con la finalidad de suicidarme, siempre había ese laberinto depresivo sobre mi vida. Y recuerdo yo que prácticamente cuando tú tienes los aspectos religiosos sobre ti, tú te dejas manipular por ese sistema. Y recuerdo que un día amanecí con la finalidad de retomar a una de las reuniones del Salón de Reino. Y en ese momento, pues cuando voy de camino, me encuentro con un evento donde hay una señora llamada Julia Javier, una adoradora. Ella está cantando un popurrí. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde está, llevarme a mejor lugar. Y recuerdo yo que cuando ella está cantando este popurrí, yo me detengo en mi arrogancia, déjame yo escuchar estos trapos de loco.
Y cuando me detengo a escuchar esos trapos de loco, de repente algo sobrenatural comienza a transcurrir. Cuando comienza la adoración, ese mover, yo no entiendo para mí lo que es Espíritu Santo, porque Espíritu Santo lo que entendiera que era una fuerza activa que te movía de aquí para allá, de allá para acá. Yo no creía en el Espíritu Santo como esa persona que prácticamente te compulque, entra a los profundos de tu corazón y procede con el cambio interior. Y recuerdo que en ese momento, cuando ella está cantando, déjame escuchar otro trapo de loco, llega un momento de adoración, están adorando y yo me quedo ahí en mi ignorancia. Pero cuando el pastor Eligio Moreno, este gran hombre de Dios, en aquel momento estaba haciendo el llamado, recuerdo que yo pasé aquella plataforma, no sé ni siquiera cómo, pero pasé en la parte de adelante sin darme cuenta, el maletín lo eché a un lado y aquel día pasé a recibir a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador de mi vida. En aquel momento comencé a sentir un refrigerio en mi alma, mi corazón comenzó a sentir una paz como nunca antes la había sentido. Algo divino me apapachó. Por primera vez comencé a sentir ese aspecto fraternal interno, algo impactante. Yo comencé a llorar, lloraba, porque el gozo que sentí era un gozo extraordinario. Ahí el Señor me hizo ver que aunque mi padre y mi madre me habían dejado, con todo esto Jehová me había recogido, me había abrazado y que Él iba a formar parte de mí, porque ya yo había formado parte de Él. Y eso fue un momento único y exclusivo en mi vida. Eso es un momento inolvidable, cuando por primera vez pude yo sentir lo que es Espíritu Santo, porque para mí el Espíritu Santo no era más que una fuerza activa. Y luego tú conocer el Espíritu Santo como algo, wow, eso es extraordinario. No hay forma de cómo describirlo. Así es, pastor. Esta fue la experiencia que usted tuvo en el momento que pasó por esa campaña, ¿cierto? Correcto. Esta fue la experiencia que el pastor Noelvis tuvo, ¿verdad? Cuando él pasa por la campaña, sus pasos iban dirigidos a otro lugar, pero Dios permitió que en ese momento él tuviese ese encuentro personal con Dios y que pudiese sentir esa paz, ese gozo que solamente entrega nuestro Dios a nuestras vidas, llenando todo nuestro ser con su presencia. Después de toda esta experiencia, pastor Noelvis, ¿qué más siguió transcurriendo en su vida, pastor? Bueno, realmente después de eso, Dios comenzó un tiempo de refrigerio sobre mi vida. Las bendiciones de Dios comenzaron, porque cuando el hombre decide darle lugar a Jesús, es transformado. Su vida comienza a ser diferente. Aunque el evangelio no es como muchos lo pintan, que es solamente una rosa bien bonita, hay muchas espinas. Yo recuerdo que llegué al camino del evangelio y yo pensé que todo iba a ser armónico, pero tuve que pasar momentos difíciles, porque cuando yo decido realmente llegar al evangelio, tuve que renunciar al taekwondo, tuve que renunciar al empleo que tenía, me quedé sin trabajo. El trabajo que tenía prácticamente era un trabajo que me sustentaba y me vi en una condición que el pastor Pedro Arias Jairo sabe el proceso que me tocó atravesar, que yo viví prácticamente un tiempo durmiendo en la calle. Recuerdo que yo llegué a dormir en el cuartel de Marilope a las afueras, porque no tenía forma de cómo pagar la renta donde yo estaba. Comencé a pasar por momentos difíciles, pero Jairo, ese gran amigo, fue un gran apoyo, un gran sostén para mí. Me extendió la mano en todo lo que tuvo a su alcance. Yo llegué un tiempo a dormir en la iglesia porque no tenía dónde dormir, porque yo decía que no podía volver a casa de mi madre, ya que había salido y la condición de vida a la cual ella vivía no era constructiva con el estilo de vida que ya yo había decidido comenzar a vivir. Tuve que experimentar un plazo de tiempo durmiendo en la calle, a veces quedándome donde me cogiera la noche, un chin de ropa allí, un chin allá, y yo decía, Señor, pero yo llegué al camino y un espíritu depresivo quería zarandearme, pero el Señor me decía, ten paz, que yo estoy contigo, persevera.
Dios comenzó realmente, para Grey, a procesarme, porque hay mucha gente que hoy están brillando en Dios, pero detrás de ese brillo hubo un gran proceso y Dios tuvo que procesarme grandemente. Y son tantas las cosas que Dios ha hecho que doy gloria a Dios por todo. Amén, Pastor Noelvis. Podemos decir que podemos decir que después de que el Pastor Noelvis tuvo este encuentro con Dios, ya su vida fue totalmente diferente. Ya él empezó a tener unas experiencias inolvidables con el Señor, experiencias gloriosas. Su corazón también fue sanado, Pastor. Sí, sí, realmente, fíjate, yo sentía como ese gran temor de reencontrarme con mi padre, ¿qué podría pasar? Y hay algo pasó que Dios me dio el privilegio. Y fue que en una campaña, predicando yo al aire libre, predicando en un encuentro ahí en la capital, prácticamente estoy dando el testimonio. Y cuando estoy dando el testimonio, pues el segundo día realmente me llevan a mi padre. Y allí conocí yo a mi padre. Conocí a Chichi Antonio. A Chichi Antonio, allí lo conocí, pude abrazarlo y pude saber que realmente yo lo había perdonado, de que ya no tenía resentimiento hacia él, que ya no sentía odio, de que ya mi corazón había sanado, porque solamente el hombre puede ser sanado cuando Cristo entra a su vida. Amén, Pastor Noelvis. Ya para terminar ya el programa, quiero que usted les cuente a todas las personas que están viendo el programa quién es hoy en día el Pastor Noelvis Rodríguez y quiénes conforman la familia del Pastor Noelvis. Bien, hoy día soy una persona muy, muy bendecida. Tengo 4 hijos, casado con Martina Tineo de Rodríguez. Tengo 4 hijos. Realmente soy terapeuta familiar. Realmente doy asistencia social, apoyo. Tengo 2 producciones musicales. El primer disco, Si me topa se quema. La segunda producción, Tú no estás solo. Dios permitió que prácticamente en un momento cuando un banco, cuando un sistema financiero no me proveía un préstamo, porque tuve un proceso que mi casa se me quemó. Luego tuve un accidente de tránsito, mi esposa pasó por un proceso difícil, nuestra economía se quebró y cuando yo estaba en ese proceso, Dios me abrió puerta y me dijo, te saco a las naciones. Y fui al consulado americano a buscar visa y he tenido el privilegio de moverme a Estados Unidos en varias ocasiones, Puerto Rico, San Tomás, Caico. Me he movido a promover la buena nueva del Señor. Porque cuando Dios te marca para cosas grandes, no hay diablos ni demonios que puedan oponerse al propósito del diseño de Dios para con tu vida. Por eso hoy, en este momento, te puedo decir que no importa lo que tú hayas padecido, no importa lo que haya pasado emocional en tu vida, lo que Dios determinó realizar contigo lo va a hacer. Hoy tú puedes estar arrastrándote por la roca dura, pero lo que el cielo destituyó, lo que estableció para ti, se cumplirá en tu vida. Hoy soy bendecido por Dios con una hermosa familia, una hermosa esposa, 4 hijos y sobre todo una congregación y presidiendo cantidades de personas que Dios nos ha puesto a dirigir. A los vil del mundo, a los menospreciados, a esto ha escogido Dios para manifestar su gracia. Dios le bendiga y un placer estar con ustedes. Pastor Noelvis, y bueno, antes de que ya se nos vaya aquí del programa, ya para terminar, ¿qué consejo usted le puede dar a todas las personas que nos están viendo, a los jóvenes, a los padres de familia, a todos los youtubers que estuvieron aquí con nosotros conectados durante este programa de la Iglesia de los Milagros? ¿Cuál es su consejo para ellos? Bien, realmente no importa que te hagas sentido solo, no lo está, porque Dios tiene propósito para contigo. Padre, aprende a asumir tu responsabilidad como padre. Realmente tus hijos no son una posigla de cerdo que solamente esperan comida. Tus hijos esperan afecto fraternal,
dedicación de tiempo, que tú le enseñes a ellos el principio del amor de familia. Ellos no te pidieron venir al mundo, ni tampoco ellos decidieron escoger a los padres, sino que el mismo Dios te escogió a ti como padre de ellos para que asuma tu responsabilidad con ellos. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. No importa los errores que ellos han cometido en el pasado. Nunca un hijo tiene calidad moral para juzgar a su padre. Entiende que hay adversidad de la vida que a veces lo conlleva a tomar decisiones que quizás no han sido las correctas, pero hoy te toca a ti ser flexible. Manifiesta el amor de Dios para con ellos, que lo que sana y restaura es cuando Cristo entra a nuestro corazón. Si quieres ser perdonado, aprende a perdonarte a ti mismo y a perdonar a aquel que te ha ocasionado la bendición. Muchas gracias, Pastor Noelvis, por estar aquí en el programa de la Iglesia de los Milagros y contarnos este testimonio tan hermoso de lo que Dios hizo en su vida, Pastor. Y a todos los youtubientes que estuvieron aquí con nosotros, conectados, todos ellos fieles que están aquí al programa y al canal de YouTube Somos Más, donde es transmitido este programa de la Iglesia de los Milagros. Esperamos que este testimonio haya sido de gran edificación para tu vida y que el próximo viernes te conectes nuevamente, porque tendremos otra historia que contarte. Dios te bendiga y Dios te guarde.